¿Qué tal? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje arqueológico fascinante. Pero no vamos a recorrer los caminos más conocidos. No, nos vamos a meter por los márgenes de la historia, a explorar una especie de biblioteca perdida. Vamos a hablar de esos libros que por siglos permanecieron ocultos, textos que en su momento compitieron por un lugar en la Biblia y que al ser redescubiertos nos obligan a cuestionar mucho de lo que dábamos por sentado sobre los orígenes de la fe. Piénsenlo de esta manera. ¿Y si la Biblia que conocemos fuera la versión final de una película, la que llegó a los cines? Ahora, ¿qué pasaría si pudiéramos ver las escenas eliminadas, los finales alternativos, el famoso corte del director? Bueno, esa es exactamente la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy. Vamos a sumergirnos en esos textos que no pasaron el corte final para entender no solo qué decían, sino por qué se quedaron fuera y sobre todo qué nos revelan de un cristianismo primitivo que era muchísimo más diverso de lo que solemos imaginar. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué es exactamente esta biblioteca oculta. Después, veremos cuáles fueron las reglas del juego para decidir qué entraba y qué no. Luego, nos ponemos el sombrero de arqueólogos para desenterrar tesoros en Egipto y en el Mar Muerto. Con todo eso sobre la mesa, nos preguntaremos cómo cambiaría la fe si estos libros estuvieran incluidos. Y para terminar, una reflexión sobre el verdadero valor que tienen estos textos hoy. Muy bien, empecemos por el principio. El término libros olvidados suena muy bien, es muy evocador, pero para entender de verdad de qué hablamos, necesitamos ser un poco más precisos. Nos vamos a enfocar en dos categorías principales, que a veces se mezclan, los textos apócrifos y los pseudoepigráficos. Tener esto claro es la llave para entender todo lo demás. A ver, ¿qué significa cada uno? Los apócrifos eran básicamente textos que generaban dudas. Los líderes de la iglesia primitiva no estaban seguros de su autenticidad o de su autoridad espiritual. No había un consenso claro. Y los pseudoepígrafos, por su parte, son obras que usaban un truco. Se atribuían a una figura muy famosa del pasado, como Enoc o el apóstol Pedro, para ganar prestigio. Y claro, esa autoría dudosa fue una de las banderas rojas para su exclusión. Es fundamental entender esto. No se trata de una conspiración para ocultar la verdad, sino de un proceso larguísimo de debate y discernimiento teológico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si había tantos textos circulando, ¿cómo se tomó la decisión? ¿Quién ponía las reglas? Porque, a ver, el proceso de armar el canon bíblico no fue una reunión de un fin de semana. Para nada. Fue un consenso que tardó siglos en formarse y se guió por una serie de criterios bastante claros. Pensemos en esto como un control de calidad con 4 filtros principales. Primero, la autoría apostólica. ¿Lo escribió un apóstol o alguien muy cercano a ellos? Se buscaba una conexión directa con los testigos originales. Segundo, la antigüedad. El texto tenía que ser del siglo I. Si era posterior, quedaba fuera. Tercero, el uso generalizado. ¿Lo leían y aceptaban la mayoría de las iglesias? Y cuarto, que quizá era el filtro definitivo, la coherencia doctrinal. ¿Lo que dice este libro encaja con el núcleo de la fe que ya se estaba estableciendo? La gran mayoría de los libros que vamos a ver fallaron como mínimo en uno de estos puntos, y casi siempre en varios. Bueno, suficiente teoría. Ahora empieza la aventura. Pasamos de los escritorios de los teólogos a las arenas del desierto. Y nuestro viaje arqueológico arranca en el lugar menos pensado, Egipto. Gracias a su clima increíblemente seco, funcionó como una cápsula del tiempo, preservando papiros que el resto del mundo había olvidado por más de 1700 años. Y los descubrimientos que se hicieron en el siglo XX no solo nos dieron textos, nos abrieron ventanas a formas de pensar que creíamos perdidas para siempre. El año clave es 1945. Cerca de Nag Hammadi, un campesino, de pura casualidad, se topa con una vasija de cerámica enorme. ¿Y qué había dentro? Una biblioteca entera. 13 libros de papiro con más de 50 textos desconocidos, la mayoría de una corriente llamada gnosticismo. Entre ellos, el famosísimo Evangelio de Tomás. Y como si eso fuera poco, en los años 70 otro hallazgo increíble, el Códice Chacos, con la única copia que existe del Evangelio de Judas. De repente, podíamos leer con nuestros propios ojos esos textos que los padres de la Iglesia como Ireneo de León habían criticado tan duramente. Fue una revolución. Aquí vemos un ejemplo perfecto de por qué estos textos generaban tanto conflicto. A la izquierda, un evangelio canónico como el de Mateo, una historia con un principio y un final.
A la derecha, el Evangelio de Tomás. Este no cuenta una historia, es una lista de 114 dichos secretos de Jesús. Y aquí está el choque fundamental. La salvación no llega por la fe en la resurrección, sino a través de la gnosis, un conocimiento místico que te permite descubrir tu propia chispa divina. Un cambio de paradigma total que, obviamente, no pasó el filtro de la coherencia doctrinal. Y si lo de Tomás les pareció extraño, agárrense, porque esto es todavía más radical. El Evangelio de Judas le da una vuelta de 180 grados al villano por excelencia de la historia. Aquí Judas no es el traidor, es el héroe, el único que de verdad entendió el plan de Jesús. ¿Y cuál era el plan? Liberar su espíritu divino de la cárcel de su cuerpo físico. La traición entonces no es un acto de maldad, sino de obediencia y lealtad suprema. Esta idea, muy gnóstica, de que el mundo material es malo, chocaba de frente con la idea central del cristianismo, la encarnación, que Dios se hizo carne, se hizo humano. Era teológicamente inaceptable. Pero ojo, los conflictos no eran solo sobre ideas teológicas, también eran sobre poder, sobre autoridad. Miren esta cita del Evangelio de María, es dinamita pura. Aquí se ve la tensión clarísima entre Pedro, que representa la autoridad establecida, y María Magdalena, que asegura tener una revelación especial de Jesús. La pregunta de los otros apóstoles lo dice todo. ¿De verdad habló con una mujer a solas, sin que nosotros supiéramos? Hay celos, hay desconfianza, hay una lucha de poder en toda regla. Y este tema se repite. El Evangelio de María pone a una mujer, a María Magdalena, en una posición de liderazgo espiritual por encima de los apóstoles varones. Y en los Hechos de Pablo y Tecla pasa algo similar. Tenemos a una mujer, Tecla, que predica y bautiza, asumiendo roles que estaban reservados para los hombres. Así que seamos claros, la exclusión de estos textos no fue solo por su teología, fue también porque proponían un modelo de liderazgo y un rol para la mujer que chocaba de frente con la estructura patriarcal que se estaba consolidando en la Iglesia. Bien, ahora cambiamos de escenario. Dejamos las arenas de Egipto y viajamos a las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto. Aquí, a partir de 1947, tuvo lugar otro de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia, los rollos del Mar Muerto. Ahora, estos textos son un poco diferentes. No nos hablan tanto del cristianismo en sí, sino del mundo judío en el que nació Jesús. Son, literalmente, una ventana a las ideas, las esperanzas y los miedos que circulaban en esa época. Un contexto invaluable. Y lo que se encontró allí fue fascinante. Demostró que el judaísmo de ese tiempo no era para nada una sola cosa. Por ejemplo, estaba el libro de Enoch, con toda su cosmología de ángeles caídos, gigantes y demonios. Fue súper influyente en el cristianismo primitivo, aunque al final quedó fuera. O el libro de los jubileos, que es como una reescritura del Génesis, pero con un calendario sagrado completamente distinto al que se impuso. Nos muestra que había un verdadero hervidero de ideas y grupos compitiendo entre sí. Bueno, ya hemos desenterrado todos estos tesoros, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Un ejercicio de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si estos libros no hubieran sido excluidos? ¿Cómo sería la fe, la teología, la historia que conocemos si formaran parte de la Biblia? Vamos a intentar ver el impacto real que hubieran tenido. El impacto habría sido gigantesco. La teología sería otra. Con Enoch tendríamos un manual detalladísimo sobre ángeles y demonios. La figura de Jesús cambiaría radicalmente. Sería mucho más místico con el Evangelio de Tomás, o casi un ser sobrenatural que no sufre en la cruz, según el Evangelio de Pedro. ¿Y la estructura de la Iglesia? Bueno, el Evangelio de María daría un precedente bíblico clarísimo para el liderazgo femenino, mientras que el protoevangelio de Santiago daría base a muchas doctrinas sobre la Virgen María. En resumen, la fe, tal como la conocemos, sería radicalmente distinta. Hemos visto qué son estos libros, por qué se quedaron fuera y cómo habrían cambiado todo el panorama. Esto nos lleva a la pregunta final. Si no son parte del canon, ¿qué valor tienen hoy? ¿Son solo curiosidades, errores históricos que deberíamos descartar? La respuesta es un no rotundo. Su verdadero valor es inmenso, pero quizás no como revelación divina, sino como un testimonio histórico irreemplazable. Y aquí llegamos a la conclusión central de todo esto. La historia de los apócrifos no es la de una gran conspiración para ocultar la verdad, es la historia de un proceso de consolidación. El cristianismo primitivo no era un bloque de granito, era un ecosistema vibrante, caótico y lleno de ideas diversas. De muchos ríos pequeños se tuvo que formar un solo gran río. Y estos textos son el eco de esas otras corrientes, de esas voces que fueron quedando al margen en el esfuerzo por crear una identidad unificada. Así que terminamos con una reflexión. El canon nos dio una historia unificada y poderosa, la base para 2000 años de fe.
Pero los textos que se quedaron fuera nos ofrecen algo igualmente valioso. Nos muestran el detrás de cámaras, la historia rica, desordenada y compleja de cómo se llegó a esa versión final. Nos recuerdan que detrás de cada certeza hubo un debate. La pregunta entonces es, ¿qué es más valioso? ¿La historia pulida y final o el fascinante proceso de su creación? Quizás la respuesta es que, para tener la imagen completa, necesitamos las dos.